Ya, ahí empecé a grabar. Primero que todo quería consultar si habían dudas de ayudantías anteriores. Igual había gente que no había asistido a la anterior, entonces a veces cuando uno ve las grabadas, igual quedan dudas. Bueno, si no hay dudas de esa, voy a empezar y de lo contrario después esas las pueden hacer me las pueden hacer por interno a mi correo o directamente al Discord. Y ya estamos casi en la última ayudantía, creo que la otra semana sería la última. Sí. Así que vamos con la ayudantía número 11. El día de hoy vamos a ver lo que son las reglas compuestas. Recordad que la ayudantía anterior, bueno, quizás si es que no la han visto, la ayudantía anterior, pueden que anden un poco perdidos, pero voy a tratar de ir repasando la materia igual. Ya, nuevamente, ¿cuál es la idea como de estas reglas compuestas? Es aproximar o, en este caso, calcular el valor de una integral definida que tiene un dominio acotado entre A sub B. Lo que vimos en la ayudantía anterior fue las reglas simples, donde solamente aplicábamos este método ya tanto para el punto medio, para el punto trapezoidal, para el método de Simpson, pero solamente en un intervalo. Ahora con las reglas compuestas vamos a hacer lo mismo, pero lo que se quiere hacer es repetir el proceso de la regla simple que recurría en esto. Así se veía gráficamente solamente un tramo de A sub B. Y ahora para la regla compuesta vamos a repetir este proceso muchas veces, ¿ya? De tal manera de que vayamos subdividiendo el dominio, que está acotado por A y B, en muchos otros subintervalos. Estos subintervalos son siempre equidistantes y generalmente se denotan por H. En otros libros está denotado por K, bueno, depende del apunte. Pero es importante saber que son equidistantes. Bueno, con respecto a las reglas compuestas, como había mencionado, tenemos el dominio acotado entre A y B, y el objetivo es aproximar esta función. ¿Ya? Esta función, ¿qué puede ser? Una función generalmente muy difícil que puede resolverse a mano, ¿ya? Y es lo que hemos hecho todo el curso, aproximar todo el rato. Ya, entonces, la idea va a ser que nuestro dominio la vamos a dividir en muchos subintervalos y aplicar la regla simple a cada subintervalo. Entonces, vamos a tener muchos x sub 0, ahí puede ir el x sub 0 más 1 y así. Donde el m va a ser, en esta situación, la letra escogida para denotar los subintervalos, que los vamos a ir leyendo de esta manera. Bueno, recordando de que la integral definida se puede expresar de esta otra manera, que va a ser la sumatoria de todo hasta m-1, recordarte que m son todos los intervalos, o sea, la sumatoria de todos los intervalos de todas las integrales pequeñitas, ¿ya? O sea, la integral de esta más la integral de esta más la integral de esta. Que aproximadamente la vamos a denotar con este q sub x sub j, que va a recorrer hasta x sub j más 1. Que también la podemos encontrar que se define Q compuesta. Abajo tiene el compuesta que nos está diciendo que al final estamos iterando muchos subintervalos. Ya, este Q, ¿cómo se puede expresar? ¿Cómo yo escribo ese Q? ¿De qué depende? Depende del método. ¿De qué método? Tenemos el método del punto medio de Simpson trapezoidal o simplemente ocupar como el método de la regla simple que en realidad es un intervalo, pero muy fome. No creo que se los pregunten. Siempre el compuesto. Ya. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? Cómo representar ese Q para cada uno de los métodos, ¿ya? En este caso, el Simpson no está expresado, no va a entrar en la ayudantía, así que solamente denoté punto medio y el trapezoidal. Bueno, ¿qué pasa con el punto medio? El punto medio, este Q, que es ese que está ahí, ¿cómo lo denotamos? Es una sumatoria que va de j igual a 0 hasta m-1. Y aquí está anotado. Ya, pero este q, ¿cómo lo escribo? Bueno, de esta manera. ¿Ya? Recordar de que x sub j más 1 sería un ejemplo.
aquí, este es el x sub j y este es el x sub j más 1, ¿ya? Estamos en x y hacia arriba en y. Y por, multiplicado por el promedio en realidad de esos dos factores divididos en 2 y que ese valor se evalúa en la función. ¿Cómo se ve todo esto gráficamente? Recordar que h es esta distancia, ¿ya? Que en este caso está denotado por esto. En vez de escribir todo eso, se escribe solamente como h. Ya, ¿cómo está representado gráficamente? Que a veces uno ve mucha sumatoria o muchos factores. Ya, gráficamente solamente cuando vamos tomando cada intervalo, tomamos el valor medio y ese es el que vamos eligiendo. Que al final, ¿en qué se traduce eso? En una recta que vamos a ir así. Se va a ir para acá. Así. Y que va a ir uniendo, entonces al final lo que vamos integrando es todo eso. Bueno, ¿qué más? Por otro lado tenemos la trapezoidal compuesta en el dominio de A sub B. Un poco más de lo mismo, siempre la misma notación, pero ¿qué es lo que cambia? Este Q, ¿cómo queda definido? De esta manera, para la trapezoidal. ¿Cómo se representa gráficamente o cómo lo podemos ver? Que para cada coeficiente que tengamos en nuestro dominio vamos a tener solamente una imagen, que va a ser la misma. Va a ser el punto evaluado de la imagen. Si nos damos cuenta, acá, por ejemplo, ¿cuántos tramos tenemos? Un tramo, 2 tramos, 3, 4, 5, 6. 6 tramos, ¿ya? ¿Y cuántos puntos rojos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, entonces si evaluamos en 6 tramos, tenemos 6 puntos. Pero, por ejemplo, acá tenemos un tramo, 2, 3 tramos. ¿Pero cuántos puntos? 1, 2, 3, 4. Entonces, para 3 tramos necesitamos 4 puntos. Esa es más o menos la diferencia cuando estamos ocupando trapezoidal y tenemos el punto medio. Se ven gráficamente parecidas, pero a veces el comportamiento tiene un gran error. Vamos ya viendo más adelante las diferencias. Bueno, cuando nos preguntas por los errores, cuando siempre estamos aproximando, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el objetivo de todo el curso? Aproximar, pero siempre queremos estar controlando ese pequeño error. ¿El pequeño error de qué? De la integral. Bueno, tenemos los errores compuestos. En la ayudantía anterior vimos los errores simples, pero que son incluso, lo dice, más simples que esto, pero solamente es seguir la ecuación. Es llegar y reemplazar. Acá puse un poco cómo se trabaja el error compuesto teóricamente, que tienen ciertos coeficientes que los van acompañando, ¿ya? De notar que el h siempre es esta distancia que está acá, ¿ya? Eso es h. Acuérdense, equidistante. C es una constante, b menos a es el dominio superior menos el dominio inferior, y acá tenemos la función en valor absoluto, recordar que esto significa la derivada, y el valor máximo. Generalmente siempre trabajamos con ecuaciones que sean seno y cosenos, de tal manera que podamos acotarlas súper fácil, porque sabemos que, por ejemplo, la imagen máxima que puede tener identidades trigonométricas como el seno es 1, o en realidad acotar en general esas identidades es bien simple. Ya, para el punto medio, ¿qué nos dice? Que el valor absoluto, que en este caso, de la original menos lo que estamos aproximando va a ser menor o igual a toda esta expresión, que es 1 sobre 24, el h, recordar que es esa distancia equidistante, elevado al cuadrado, la diferencia de los dominios y el máximo de la segunda derivada del valor absoluto de nuestra función. Para la trapezoidal tenemos esta otra expresión que es bastante parecida, lo único que se diferencia es aquí en el coeficiente, que sería como cumpliendo la función de ese coeficiente c, y para el error de Simpson, que no lo preguntan casi nunca, pero igual se los dejo anotado, que es parecido con ese coeficiente, acá está elevado a la 4 y acá con derivada a la cuarta.
Eso más o menos. Consultas, dudas. La idea es que tengan para el certamen siempre a mano todas estas ecuaciones, que sea como llegar y reemplazar. No es mucho más allá que eso. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Ya, entonces súper, vamos. Vamos bien, voy a estar atenta a cualquier cosa al chat si es que sale alguna pregunta. Vamos con la pregunta número 1. Dice así. Dada una función f, el objetivo es aproximar una integral definida con f sub x, y está acotada entre 0 y pi, con un error menor que 10 a la menos 8. Ya, el primero nos dice, si usamos la regla de punto medio compuesta, determine el número de subintervalos. Recordar que la cantidad de subintervalos es como cuántas veces tengo dividido en h, ¿ya? ¿Cuántas h tengo? Para garantizar el error requerido. Y 2 después nos dice lo mismo, pero con regla trapezoidal y que nuestra f sea seno de 2x. Ya, primero lo que vamos a hacer va a ser el punto medio. Ya, reconocemos que nuestra función la denotan acá. Vamos a ir resolviendo juntos, así que cualquier cosa que vayan teniendo, por favor, díganme. Y lo volvemos a repetir, no hay problema. Ya, el punto medio, ¿qué nos decía del error? Copié exactamente lo de arriba, lo que puse acá, que del punto medio tenemos esta expresión. Ya. Eso es lo que necesitamos acotar. ¿Acotar qué? El error que sea 10 a la menos 8 y aproximar esa función. ¿Qué más podemos identificar? Podemos identificar que nuestro dominio está expresado por a sub d, que va a ser en este caso acotado de 0 a pi. Podemos calcular el tiro de la segunda derivada de nuestra función, que va a ser menos 4 de seno de 2x. Ya, tenemos el dominio, tenemos la segunda derivada y podemos reemplazar acá. Vamos aquí, chun, 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 hacia abajo. Sin perder el hilo, tenemos 1 sobre 24. H al cuadrado, p menos a, pi menos 0, pi. Y el máximo valor que puede tomar nuestra función, pero en valor absoluto. Recordar que la segunda derivada de nuestra función es esto de acá. Por lo tanto, el valor máximo que puede tomar el seno es 1. ¿Ya? Y 1 por menos 4 te da menos 4. En valor absoluto, el máximo valor que puede tomar es 4. Bueno, eso es lo que vamos a poner acá. Simplificando un poco la expresión, nos queda h cuadrado pi y tenemos 4 sobre 24 es un sexto. Ya, esto de acá, esta expresión que tenemos acá es la que queremos acotar. ¿Acotar a qué? Que este error, que es toda esta expresión, tiene que ser menor que 10 a la menos 8. Entonces, despejando el h, nos queda menor. El 6 pasa multiplicándose al otro lado, 10 a la menos 8, el pi dividiendo y sobre la raíz. Eso aproximadamente es este valor. Si no me creen, lo pueden meter a la calculadora, no hay problema. Bueno, pero ese es mi h, ¿ya? Ese es mi valor del h, pero ¿qué es lo que me están preguntando? En este caso, determine el número de subintervalos para garantizar el error. Ya, ¿qué debería hacer aquí? O sea, necesito saber cuántas veces se me repite h entre 0 y pi. ¿Qué se le ocurre? Voy a ir Dividir avanzando. por h, el pi dividido en h. Claro, súper bien. ¿Eso por qué? ¿De dónde nace? De acá. Dado que tenemos que MH, que es la cantidad de todos los subintervalos que es lo que estamos buscando, va a ser la diferencia de nuestro dominio. Se necesita por lo menos
menos A partido en H, que en este caso es pi partido en H. Que aproximadamente 2. Ya, bueno, si le da un decimal, como siempre aproximar uno más arriba, ¿ya? Para garantizar el error. Ya eso es súper importante. Bueno, en realidad yo creo que ya lo tienen subintervalos. Ya lo tienen asumido esa parte. Ya. Y tenemos 22.733 subintervalos. Ya. Pero tenemos que ver cómo se interpreta el punto medio. Tenemos que el punto medio se lee de qué manera. QPM. Le puse PM de punto medio, obvio. Esto es exactamente lo que estoy copiando de arriba, por si acaso. Esto lo escribí en el resumen. Ya. Si nos recordamos de la gráfica, encontramos de que tenemos ciertos cantidad de intervalos, que eran 22.000, no sé cuántos, ya. Pero ¿cuántos puntos tengo que evaluar? O sea, ¿cuántas iteraciones tengo que hacerle al proceso para poder evaluar todos esos intervalos? Aquí dijimos que si teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, necesito 6 puntos. O sea, ¿cuántas veces voy a iterar ese proceso? 6 veces. No necesito más. Por lo tanto, aquí coincide de que la cantidad de subintervalos coincide con la cantidad de evaluaciones que necesito realizarle a este Q de punto medio. ¿Ya? Eso, una cosa es cuántas veces tengo que iterar, pero otra cosa es cuántos subintervalos obtengo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver la diferencia para la trapezoidal, que es lo que vimos arriba, que la cantidad de veces de iteración no son las mismas cantidades de los subintervalos. Ahora vamos a resolverlo por el punto trapezoidal. Acá copié exactamente la teoría que nos dice del error, que ahora el coeficiente es 1 sobre 12. Ya, vamos a reemplazar, sabemos de que B menos A es pi, que son los valores que tuvimos arriba, que el máximo de la función era 4, ¿no es cierto? Entonces, si simplificamos esto un poco, nos queda sobre 3. Ya, pero ¿qué tenemos que garantizar? Ya, tenemos que garantizar un error menor a 10 a la menos 8. Por lo tanto, solamente esta expresión que tenemos a este lado, que es el lado derecho, que sea menor a 10 a la menos 8. Despejamos nuevamente el h y nos queda de que nuestro h va a ser 3 por 10 a la menos 8 dividido sobre pi en raíz. Bueno, eso aproximadamente nos toma un valor de, que lo voy a dejar expresado acá, si no lo pueden meter directamente a la calculadora y vamos a obtener lo mismo. Ya, esa es la cantidad de mi h. Vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba para calcular la cantidad de subintervalos para garantizar el error. Ya, teníamos que MH va a ser igual a B menos A, por lo tanto, necesitamos pi sobre h, ¿ya? Que nos da aproximadamente 3.232.149 subintervalos.
Ya, pero aquí en la trapezoidal, ¿qué es lo que teníamos? En la trapezoidal se lee de la siguiente manera. Ya, si ustedes no ven gráficamente cuántas veces está como el intervalo y cuántas veces son los puntos que hay que evaluar, lo pueden hacer con este aspecto, de cuántas veces hay que recorrer, ¿ya? Porque acá parte de 1, pero si se dan cuenta, en el de arriba, en el del punto medio, parte desde 0. Gráficamente, ¿qué teníamos en la trapezoidal? Si vemos el dibujito acá, tenemos... Oh, ¿qué pasó? ¿Ven la pantalla o no? Dice, conéctate a una red. Ya, dale, espérame. ¿A mí? Espérate, que de la nada se me desconectó la conexión, espera. Vamos a intentar de nuevo. Qué raro, espérenme. Digamos, pero como avión. Vamos, no sé por qué no quiere agarrar. A ver, creo que. Ahí sí. Ahí sí. ¿Te confirma? Sí, ahí sí. Buenísima. Fue algo muy random. No sé qué pasó. Ya, volvamos. Estábamos evaluando entonces la trapezoidal y lo que queremos saber y lo que nos están preguntando es cuántas veces nosotros tenemos que iterar el método. Bueno, para saber cuántas veces tenemos que iterar el método, siempre tenemos que saber cuántos subintervalos tenemos. En este caso, para la trapezoidal, obtuvimos 32.149 subintervalos. O sea, ¿qué relación tiene con cuántas veces yo itero? Por ejemplo, si yo tengo 3 subintervalos, ¿cuántas veces tengo que iterar? 4, porque necesito 4 puntitos. Por lo tanto, en este caso, necesito sumarle uno más. Es decir, evalúa la función m más una vez. Con un total de 32.150 evaluaciones o iteraciones. Ya. Consultas de la pregunta número 1. ¿Se quedó claro o no? Sí, sí, por ahora sí. Ya, muchas gracias. Ya, vamos con la pregunta número 2, que es la última. Que esta es un poco más teórica.
Ya, ¿qué dice? En una biblioteca de software está implementada una regla de integración numérica que permite integrar numéricamente una función, phi tilde, puede ser f tilde, sobre el intervalo fijo con dominio de -1 hasta 1, si queremos aproximar la integral de -3 a 5 de la misma función. Bueno, tenemos por la regla de la sustitución, que esto está teórico, ¿ya? La regla de la sustitución no se las puse arriba en el resumen porque está en el resumen de la ayudantía anterior, para no volver a repetir constantemente la materia. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Cómo podemos abordar como este problema? Vamos a ocupar siempre cuando nos piden asociar o implementar la regla de integración, tenemos que ocupar eh, regla de la sustitución. De nuevo, como que desapareció la Volver de pantalla. nuevo. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Internet está bueno? Ya vamos de nuevo. Quizá alguien está intentando de compartir también y no nos deja. Ya, ahí sí, creo que sí, ¿o no? Vamos. Ya, sí, entonces tenemos que, por la regla de la sustitución está denotada por esta expresión. ¿Qué es lo que podemos identificar? Bueno, de que tenemos si A tilde va a ser -1 y que tenemos que B tilde va a ser igual a 1. Y vamos a reemplazar. ¿A reemplazar dónde? En los términos que están arriba. Ya. Y vamos a ir desarrollando un poco la expresión que se encuentra dentro de el paréntesis grande para ir acotando. Vamos resolviendo un poco. ¿Qué tal que nos quede algo más amigable? Ya. Nos quedó eso. Podemos luego, ¿qué podemos hacer? Si teníamos de que esta expresión siempre la podíamos interpretar como un cubo, ¿no es cierto? Ya, entonces, la integral definida, luego la integral definida, que está entre -1 y 1, siempre aproximada. Es importante saber que en todo momento estamos utilizando métodos de aproximación. U de que -1 hasta 1, que es el dominio. Es decir, -1 hasta 1. Estoy anotando lo mismo de arriba por si acaso.
que quede más ordenado. Ya. Esto lo vimos, también está en el resumen del ayudantía anterior, y cuando teníamos una, una integral definida, la podemos expresar como una sumatoria con un coeficiente acompañado de la función. Eso queda acompañado de esta manera, donde j recorre desde 0 hasta n de un w sub j, que va a ser un coeficiente que generalmente está determinado desde el inicio, ¿ya? Pero si no lo conocemos, solamente se deja como w sub j. En lo que está dentro de paréntesis, que es lo mismo de anterior. Ya, entonces de esto, de esta expresión, llegamos a esta otra expresión, que va a ser una sumatoria. Ya. Entonces, de acuerdo a la regla de integración, ¿qué es lo que tenemos? Todo esto de la regla de integración también está en el resumen, ¿ya? Así que ahí lo pueden corroborar junto con la de la sustitución. Me quedó muy pequeño. Ya, y por último solamente voy a, ¿cómo se llama? A simplificar términos. Y encontramos que función S, A y B son estos menos 3 y 5. ¿De dónde salen esos menos 3 y 5? Que al final son los A y B originales que nos están pidiendo. Estos valores que están aquí corresponden a esto, recordar, y son los que voy a reemplazar para acá, ¿ya? Ya, y vamos viendo acá. Me queda 5 menos 3, me da 8, 10, 2, 4. J igual 0, N, el W sub J, tilde, F. De X es 5 menos me da 8, a 4. Más 5 menos 3, todo, y ya. Y entonces ahí estaría esa función que estamos buscando, que va a ser la que nos da la aproximación de esta integral definida en un intervalo de menos 3 hasta 5. ¿Qué es lo que ocupamos? Método sustitución. Y después esta parte de acá. Primero, regla sustitución y después aproximarla al K, al Q, perdón, de menos 1 hasta 1. Tiene que ver con la integración. Q de menos 1 a 1. Este ejercicio era netamente teórico. No te pedían calcular ni un valor, no te pedían como, dígame, así como, esto en general, este ejercicio no se puede meter a la calculadora, ¿ya? Por eso a veces es importante que conozcamos la teoría, ¿ya?
El de arriba, si nos damos cuenta, es llegar y reemplazar, acotar, encontrar las evaluaciones, los subintervalos. Quizás esto era un poco más difícil de darse cuenta gráficamente. Bueno, igual yo les puse los dibujitos arriba, pero la 1 es puro llegar y reemplazar. La 2 no se puede meter a la calculadora, así que en realidad la 2 era bastante teórica. ¿Dudas al respecto? Si no tienen dudas, les aconsejo que repasen la teoría un poco y las definiciones, sobre todo la regla de sustitución, lo que tiene que ver con la exactitud. Esos son términos que igual son importantes de manejar y saber para qué sirven y cuándo ocuparlos. Ya, si no tienen más dudas, hasta aquí llega la ayudantía. Les voy a subir el video y la pauta ahora mismo. Ahora tengo tiempo. Y nada, voy a dejar entonces de Scrapars.